han colapsado, se han llenado de camas, han tenido que aperturar nuevas camas en otros servicios. ¿Para qué? Para contener, para recibir la cantidad de pacientes que están ingresando, ¿no? En todo ese proceso, esta tiene que ver mucho la logística, ¿no? El aporte de oxígeno, la presencia de camas en unidades de cuidados intensivos y todo eso influye en la mortalidad. ¿Cómo se produce la transmisión del virus? Como todos sabemos, se disemina de persona a persona a través de las gotitas respiratorias que son liberadas con la tos y el estornudo. Son principalmente estas, ¿no? Estas gotitas caen rápidamente, por lo que la probabilidad de transmisión disminuye si se permanece a más de 2 metros. Y se cree que no hay transmisión por medio de inhalación de aerosoles, ¿no? Pero el virus puede ser aerolizado. ¿Qué significa esto? Hay que considerar dos tipos de agentes o de vehículos transmisores en la vía aérea. Las gotitas respiratorias son microgotas que contienen saliva o las secreciones respiratorias, en las cuales pueden estar contenidas el virus, pero estas son de un tamaño mayor a 5 micras, entonces son grandes, son pesadas, entonces estas gotas se caen, ¿no? En cambio, las gotitas respiratorias, en cambio, los aerosoles son partículas mucho más pequeñas, ¿ya? Algunas enfermedades, no todas, se transmiten por este medio. ¿Cuál es la propiedad de los aerosoles? Que pueden permanecer flotando o flotantes en el aire por periodos prolongados de tiempo, ¿ya? Entonces, eso permite que puedan infectar, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de aerosoles? Tuberculosis, ¿ya? La tuberculosis y el sarampión son enfermedades que clásicamente se transmiten por aerosoles. Los aerosoles miden aproximadamente 5 micros. Y las gotitas respiratorias, por ejemplo, tenemos influenza, otros virus respiratorios, adenovirus, virus incidental respiratorio, rinovirus, etcétera, ¿no? Entonces, que se entienda la idea. Ahora, con respecto al coronavirus, ya se ha demostrado que el virus puede ser aerosolizado. ¿Qué significa esto? Que cuando uno hace procedimientos invasivos, por ejemplo, la intubación endotraqueal, una broncoviruscopía, las nebulizaciones, esos procedimientos hacen que se liberen estos aerosoles, ¿no? Por eso están contraindicados, salvo que sean estrictamente necesarios, realizarlos en estos pacientes. Y estos aerosoles pueden permanecer flotando en el aire por un periodo de tiempo prolongado, ¿no? 6 horas aproximadamente. Entonces, eso facilita, pues, la transmisión del virus, ¿no? Ahora, ¿cuál es otra diferencia entre la gotita respiratoria y los aerosoles? Tiene que ver con el uso de mascarillas. Las mascarillas quirúrgicas simples evitan la transmisión de las infecciones por gotitas respiratorias. Se quedan impregnadas en la mascarilla y no pasa nada, no atraviesan. En cambio, los aerosoles sí pueden sí pueden atravesar esas mascarillas, porque son más pequeños. Entonces, la infección no, entonces esas mascarillas no pueden evitar la transmisión de la infección por aerosoles, ¿no? Para este otro tipo se tiene lo que son las mascarillas de tipo N95 que todos conocemos, ¿no? O en España que se le llama el FPP3, FPP2, ya en Europa. A partir de ella hay otras pues, mascarillas con filtros, ¿no? Especiales, ¿no? Que evitan que esas partículas más pequeñas puedan ingresar, ¿no? A ver, con respecto al virus, el ARN del virus del coronavirus de SARS-CoV-2 ha sido detectado en sangre y heces, aunque no se ha documentado transmisión fecal oral, ¿ya? La SARS puede permanecer en superficies inanimadas. A este modo de transmisión es lo que se le llama fómites, ¿ya? Los fómites es cuando los agentes patógenos se impregnan en superficies inertes. Por ejemplo, en la ropa o en el alimento que tú tocas, ¿no? Entonces, en esas superficies todavía mantienen su poder de contagio. Entonces, cuando otro individuo los toca y se toca una zona por donde puede ingresar, como son las mucosas de la vía oral, vía nasofaringea o la conjuntiva, entonces el virus ingresa, ¿no? Entonces, a ese mecanismo se le llama fomite, ¿no? La persona que funciona como un vector mecánico, ¿no? Lo traslada de un lado a otro, ¿no? Si es que no tiene las adecuadas medidas de bioseguridad. La mayor preocupación para contener la diseminación del coronavirus es que los pacientes presintomáticos son contagiosos, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? El virus, o sea, una persona puede contagiar unos días antes de que tenga los síntomas, aproximadamente entre 1 a 3 días. ¿No? Digamos que hoy día te da fiebre.
Entonces tú ya has empezado a contagiar aproximadamente desde el 23 o 24 de agosto, ¿no? A eso se refiere, a pesar de que en esos días aparentemente estabas bien, pero ya estabas contagiando, ¿no? Y hay un grupo de personas que son asintomáticos. Entonces, este grupo de personas asintomáticas también contagian, también pueden contagiar el virus. Obviamente, como no tosen y como no estornudan, su capacidad de contagio es menor. ¿Por qué? Porque con el uso de la mascarilla se contiene las gotitas respiratorias, ¿no? Se empiezan a la mascarilla y la persona no se dispersa en el ambiente, ¿no? Entonces, eso sí, por eso es importante el uso de las mascarillas. Estos pacientes asintomáticos, pues, pueden contribuir incluso con un 40-50% de la transmisión, ¿no? Estos presintomáticos, junto con los asintomáticos, pueden contribuir en un 30-50, 40-50% de la transmisión, ¿no? Entonces, es bastante importante. ¿Por qué? Porque es muy difícil contenerlos, pues, porque como no tienen síntomas, tú no los puedes aislar, ¿no? Ahí viene por eso es que dentro de las medidas de prevención de la enfermedad a nivel global se ha determinado el uso de mascarilla. De ahí viene el fundamento, ¿no? Porque si no sería pues a todos los pacientes que tienen síntomas, pues, pero como sabemos que hay asintomáticos y presintomáticos, entonces ya pues todos son sospechosos, ¿no? Y por eso todos usan la mascarilla. Con respecto a la patogenia, a ver, para entender la patogenia, bueno, como todos los virus, ¿no? Ustedes saben que los virus para poder replicarse tienen que internalizarse dentro de la célula. Para eso tiene que haber una proteína del virus que se una con un receptor de la célula huésped, ¿no? La célula diana. En este caso, esta interacción es por la proteína S, la espícula del virus, de la envoltura del virus, que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en la célula. ¿En dónde se encuentra este receptor? Se encuentra en el tracto respiratorio superior, se encuentra en las células alveolares, en los endoteliales y los macrófagos, ¿no? Está en toda la vía respiratoria, ¿no? Por eso es que la afectación del coronavirus inicialmente es como una gripe y luego se hace una neumonía, ¿no? Porque al final se produce afectación de las células alveolares, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, ¿no? Podemos ver aquí el coronavirus, ¿no? Que a través de su receptor, como pueden ver aquí, las espículas que le dan el aspecto de corona, por eso también de ahí deriva el nombre de coronavirus. Estas espículas se unen pues al receptor, ¿no? A la enzima de angiotensina 2. Pero aparte hay otra proteína que se llama TMPRSS2, que es una proteasa. Y esta funciona como complemento. O sea, la presencia de ambos es que facilita la entrada del virus, ¿no? Si no está esa proteasa TMPRSS2, el virus no ingresa a la célula, ¿ya? Entonces, se produce la fusión, ingresa, se fusiona la envoltura del virus con la vesícula que se forma al ingresar a la célula y se produce la liberación de la cápside. Entonces, se produce la liberación del virus, se produce la replicación, el material viral se ensambla, ¿no? Como sabemos, se produce por un lado la replicación viral a través de una RNA transcriptasa, por otro lado se produce la producción de las proteínas virales que van a dar lugar a las partículas virales, a los viriones que se van a ensamblar en la célula y estas se van a liberar, ¿no? Eso es lo que va a pasar. ¿Y qué pasa con la célula? Diferencia de otros virus, en este caso la célula se va a ver, va a destruirse, ¿ya? Se va a destruir por un fenómeno llamado piroptosis, ¿ya? ¿Qué es? Ustedes han oído hablar de la apoptosis, ¿no? Que es de la muerte celular programada, ¿no? Es como que la célula programa su muerte, se destruye por sí sola. Pero en este caso, también, al margen de destruirse, también da lugar a la liberación de proteínas inflamatorias, ¿ya? Como podemos ver aquí abajo, interleuquina 1, estos son fragmentos del ADN, ¿no? Del RNA, que es el ATP, ¿no? Y todas estas partículas que se liberan van a dar lugar a la activación del sistema inflamatorio, del sistema inmune, ¿no? Entonces, se va a producir una destrucción de las células pulmonares que va a activar la respuesta local. En algunos casos se produce una respuesta inmune disfuncional con daño pulmonar y sistémico, ¿no? Entonces, vamos a ir explicando poco a poco cada uno de estos fenómenos, ¿no? Ya hablamos que la piroptosis es la muerte celular con altos niveles de sustancias inflamatorias de las células pulmonares. Se produce liberación de citoquinas, que podemos ver aquí, las más importantes, interleuquina 6, interferón gamma, MCP1 y P10, que atraen monocitos, linfocitos T y controlan la infección, ¿no?
Estas proteínas, estos marcadores inflamatorios que se liberan, como podemos ver en el gráfico, van a activar a las células inflamatorias, linfocitos T, monocitos y macrófagos. Ojo que no estamos viendo neutrófilos. Y estas, a su vez, van a liberar interferón gamma y van a activar, fomentar la actividad aún mayor de estas citocinas. Entonces, de manera que se genera un círculo vicioso, ¿no? Porque poco a poco va aumentando, va creciendo la actividad la actividad proinflamatoria, ¿no? Entonces, cuando esta activación es demasiado exagerada, ahí se habla de la tormenta de citoquinas, porque ya se habla de una respuesta inmune exacerbada, exagerada, ¿no? Con altos niveles de interleuquina 2, 7, 10, factor estimulante de colonias de granulocitos, proteína de membrana 1, IP10, proteína inflamatoria 1 alfa y el factor necrosis tumoral, ¿no? Entonces, esto es importante conocer, que es importante conocer porque cuando se produce una reacción inmune normal, controlada, el virus puede contenerse, ¿no? El virus es reconocido por los macrófagos alveolares cuando ingresa a la célula, lo reconocen, activa los linfocitos T, CD4 y estos activan los linfocitos T, CD8 que reconocen a las células infectadas y mediante la producción de anticuerpos son reconocidas y digeridas por los macrófagos, ¿ya? Entonces, aparte que se desarrollan anticuerpos neutralizantes que evitan que el virus se una pues a la célula e infecte otras células, ¿no? Entonces, la respuesta inmune sana va a limpiar rápidamente las células infectadas, ¿no? El virus va a ser inactivado por los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Y va a haber mínima inflamación y mínimo daño pulmonar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en algunas personas, sobre todo en las personas que tienen factores de riesgo o que sobre todo, ¿no? Los que ingresan graves, ¿no? En estos pacientes no se produce esto, pero de manera exagerada. Por ejemplo, aquí podemos, ¿no? Se produce la tormenta de citoquinas con una liberación de moléculas, como pueden ver, todo esto está lleno de citoquinas inflamatorias, se activan las células inflamatorias, y en vez de destruir una sola célula, como ven acá, se encargan destruyen a la célula enferma y de paso se arrasan con todo. Arrasan con las células sanas, el virus se sigue metiendo, sigue introduciendo, sigue se uniendo a otras células, no logran controlar adecuadamente el virus y todo eso genera más inflamación, ¿no? Más destrucción celular, más liberación de restantes de fase aguda y más destrucción tisular, ¿no? Entonces, la respuesta inmune disfuncional, ¿qué va a llegar? ¿Qué va a producir? Una excesiva infiltración de monocitos, macrófagos y células T, una tormenta de citoquina sistémica, o sea, estas citoquinas no solo van a estar liberadas a nivel del tejido pulmonar, sino también en el torrente sanguíneo y van a producir efectos a todos los órganos y sistemas, ¿no? Que va a producir edema pulmonar y neumonía y una inflamación, y una diseminación de la inflamación y daño multiorgánico, ¿no? Por eso es que la gente se muere de COVID, ¿no? Entonces, la patogenia se caracteriza por altos niveles de interleuquina 6, como uno de los principales medidores inflamatorios. Hay aumento en la secreción de proteasas y especies reactivas de oxígeno, que ustedes saben que son necesarias para destruir las bacterias, los hongos y los virus. Descamación de células alveolares y formación de membrana hialina y edema pulmonar y disminución del intercambio gaseoso, ¿no? Hay aumento de citoquinas con shock séptico y falla multiorgánica. Aquí podemos ver más claramente, si vemos en el gráfico, en el lado, a ver, ya, en el lado podemos ver el ciclo de ingreso del virus, ¿no? Se une al receptor y con ayuda del correceptor TMPRS2 se ingresa a la célula, se produce la liberación del ADN y se lleva a cabo la replicación viral. En el estadio temprano del COVID, el virus invade también las células alveolares, ¿no? Sobre todo los neumocitos tipo 2, por ejemplo, podemos ver aquí, o también los neumocitos tipo 1, y va a producir la liberación de citoquinas